Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Mert. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En las últimas semanas, el mundo del espectáculo turco ha sido escenario de una tormenta mediática que parece no tener fin. En el centro del huracán, dos nombres que ya forman parte del imaginario colectivo, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Lo que comenzó como un simple rumor publicado en un blog de fans, se ha transformado en un fenómeno viral que combina sospechas, teorías conspirativas, análisis minuciosos de entrevistas pasadas y una batalla de interpretaciones en las redes sociales. El detonante fue un mensaje anónimo publicado en una página de seguidores con miles de suscriptores. En él, se insinuaba que Mert estaba vendiendo una imagen falsa de una relación perfecta, y que todo formaba parte de una estrategia cuidadosamente diseñada para manipular la percepción pública. No había pruebas, ni fotografías comprometedoras, ni grabaciones secretas, solo palabras, cuidadosamente elegidas para generar intriga. Pero en un ecosistema digital sediento de escándalos, eso fue suficiente para encender la mecha. En cuestión de horas, el hashtag #MertTruth comenzó a escalar posiciones en Twitter, o X, como lo llaman ahora. Cientos de usuarios revisaban antiguas entrevistas, comparaban gestos, estudiaban los colores de las camisas en eventos públicos e incluso analizaban el orden de las publicaciones. En Instagram, un simple me gusta dado a la hora exacta se interpretaba como un código secreto. La obsesión llegó a tal punto que varios grupos de Telegram y foros en Reddit crearon auténticos dossiers digitales. En ellos, se incluían líneas de tiempo, capturas de pantalla y tablas comparativas que buscaban demostrar que cada movimiento de Mert y Afra estaba calculado. Para algunos, se trataba de coincidencias, para otros, era imposible que hubiera tantas piezas encajando por azar. En medio de esta creciente tensión, Afra Sarıoğlu concedió una entrevista promocional para su nuevo proyecto televisivo. Durante la conversación, respondió a una pregunta sobre la percepción pública con una frase que se grabaría en la memoria de los fans. A veces, la verdad es más complicada de lo que la gente cree. Esa simple declaración fue suficiente para que miles de personas interpretaran que Afra estaba confirmando, de forma velada, las acusaciones contra Mert. En Twitter, una avalancha de comentarios decía, lo dijo todo en una frase, se acabó la farsa o, ahora está claro para quién iba el mensaje. No faltaron voces más cautas que recordaban que la entrevista trataba sobre su papel en una serie y no sobre su vida personal. Sacaron sus palabras de contexto, defendían algunos. Pero, en una narrativa alimentada por sospechas, la explicación racional rara vez gana terreno. Mientras las redes ardían, Mert Ramazan Demir mantuvo un silencio absoluto. Sus publicaciones en Instagram se limitaron a imágenes de rodajes, paisajes y frases inspiradoras como, cada final es el inicio de algo nuevo. Sin embargo, para los más suspicaces, esas frases no eran simples reflexiones, eran mensajes encubiertos. Un usuario viralizó una teoría, Mert sabe lo que se está diciendo de él y está jugando con nosotros. Disfruta viendo cómo cada palabra suya es diseccionada. Otros, en cambio, opinaban que no responder era la mejor forma de no avivar un fuego que, tarde o temprano, se apagaría solo. Consultados por medios locales, varios analistas de comunicación coincidieron en que el caso de Mert y Afra ilustra un patrón común en la cultura de celebridades contemporánea, el vacío informativo es rápidamente llenado por narrativas colectivas. El público proyecta sus propias historias sobre los personajes que admira. Si no hay declaraciones oficiales, cualquier gesto, mirada o publicación se convierte en un lienzo donde la gente pinta lo que quiere ver, explicó la socióloga mediática Selin Karaca.
Por su parte, el psicólogo MBYLDRM recordó que las comunidades de fans funcionan como enjambres digitales. Una vez que un rumor se instala, el grupo entero trabaja en conjunto para confirmarlo, buscando pruebas, que en realidad son interpretaciones. Esto crea una ilusión de verdad compartida, aunque no exista una base sólida. Como era de esperar, algunos tabloides afirmaron haber hablado con fuentes cercanas a los actores. Una de ellas aseguró que todo era fruto de conflictos internos en el entorno de Mert, donde viejas rivalidades habrían llevado a filtrar información malintencionada. Otra fuente, en cambio, afirmó: Mert siempre ha sabido construir historias a su alrededor. Esto no es un accidente, es parte de su estrategia profesional para mantenerse relevante. La contradicción entre estos testimonios no hizo más que avivar el fuego, dejando espacio para que cada fan eligiera la versión que más le convenía creer. Aunque no es la protagonista directa del rumor, el nombre de Afra se repite constantemente en los debates digitales. Sus publicaciones son analizadas al detalle, desde el color de su esmalte de uñas hasta el fondo de una fotografía en su cocina. Un cambio de peinado o una ausencia en un evento se convierten, de inmediato, en material para teorías. Algunos seguidores sostienen que Afra es la voz de la verdad que, de manera sutil, está intentando desenmascarar una farsa. Otros creen que es víctima de una narrativa que la utiliza como pieza clave sin su consentimiento. Ella siempre ha sido diplomática, y la gente interpreta lo que quiere en sus palabras, escribió una fan en un grupo privado. Este caso no solo habla de dos actores famosos, sino también de cómo la cultura digital turca ha adoptado dinámicas propias de las novelas que consume. El público ya no se limita a observar, participa activamente, crea contenido, investiga y difunde. En cierto modo, los fans se han convertido en guionistas de una historia que, quizás, solo existe en su imaginación. Un paralelo histórico se ha hecho popular entre periodistas veteranos. Recuerdan cómo, hace más de una década, otro actor turco fue acusado de ocultar su relación por razones contractuales, y cómo ese escándalo impulsó su popularidad internacional. La conclusión que muchos extraen es clara: el misterio vende. El futuro de esta historia es incierto. Tal vez, en algún momento, Mert o Afra rompan su silencio y aclaren lo ocurrido. Tal vez no, dejando que la narrativa continúe alimentándose sola. Lo que sí es seguro es que, hoy por hoy, ambos están en el centro de todas las conversaciones del entretenimiento turco. Y mientras el público debate, analiza y especula, el propio escándalo se convierte en un fenómeno digno de estudio, un recordatorio de que, en la era de las redes sociales, la verdad puede ser menos importante que la historia que todos quieren creer. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.